Buenas noches. Soy una ex colaboradora de Cinépolis y quiero contar algo que me ocurrió cuando trabajaba en la sucursal de Patio Tlalpan. Era una mañana tranquila, como suele ser en lunes con las primeras funciones del día. Yo estaba encargada del acceso a las salas. Recuerdo que la sala 4 tenía programada la película Deadpool, aunque ya estaba en sus últimos días de exhibición, así que rara vez se vendían boletos. Por eso, como es costumbre en los cines, solo se reproducía el audio para evitar gastos innecesarios. La pantalla, por supuesto, permanecía apagada. Todo iba con normalidad, hasta que vi a una mujer entrar a la sala 4. Vestía pantalón y blusa negra. No me entregó boleto, lo cual me pareció raro, porque el sistema no registraba ninguna venta para esa función. Pensé que tal vez se había colado, así que le pedí a una compañera que cubriera mi lugar mientras yo iba a revisar. Pasaron unos 4 minutos antes de que pudiera dirigirme a la sala. Al entrar, como era de esperarse, el lugar estaba oscuro. Solo se escuchaba el audio de la película resonando por el espacio vacío. Caminé lentamente hacia el frente, y desde ahí volteé hacia la parte alta de la sala. Ahí, en la esquina derecha, alcancé a ver una silueta. Era la mujer, sentada en una de las butacas. No se le veía el rostro, pero estoy segura de que era ella. Lo más inquietante era que estaba completamente inmóvil, viendo hacia la pantalla apagada, como si algo la tuviera atrapada. Me acerqué unos pasos, pero el ambiente era denso, frío. Un escalofrío me recorrió la espalda. Sentí una presión extraña, como si algo no estuviera bien, y decidí salir apresurada. Fui con mi supervisora y, con una sonrisa nerviosa, le conté: «Oye, hay una mujer en la sala 4, pero solo está escuchando la película. Ni siquiera hay imagen». Revisamos el sistema y confirmamos que no había boletos vendidos para esa función. Mi supervisora me miró extrañada. «¿Estás segura de lo que viste?». Le respondí que sí. Por precaución, pedimos a un compañero de dulcería que nos acompañara, pero cuando volvimos a la sala, ya no había nadie. Cuando regresamos a la sala, esa sensación incómoda volvió de golpe. Caminamos hasta el frente, donde podíamos tener una mejor vista de las butacas, pero la mujer ya no estaba. Fue como si nos hubieran echado un balde de agua fría. Yo, sinceramente, estuve a punto de desmayarme. Pedimos que encendieran las luces y revisamos toda la sala. Pasillos, baños, escaleras, pero no encontramos nada. No había rastro de ella. Lo más extraño es que mi compañera, la que se quedó cubriendo la entrada, juró que nadie salió de la sala en ese tiempo. Mi supervisora, al ver cómo estaba, me preguntó si quería retirarme temprano. Le dije que sí sin pensarlo. Esa historia se la conté a mi abuelita, con quien vivía en ese entonces. Me puso a rezar de inmediato y me dijo que esas cosas no son normales, que hay almas perdidas o presencias malas rondando por la plaza. Desde entonces me empezó a dar miedo ir a trabajar, sobre todo en los turnos nocturnos. Con el tiempo supe que no era la única con experiencias raras. Otros compañeros aseguraban haber visto a una niñita corriendo por los pasillos o que, en la dulcería, los objetos se movían solos o caían sin razón. Para mí ese cine está embrujado. Esta historia le sucedió a mi abuelo, cuando trabajó como guardia de seguridad en la antigua Clínica San Rafael. Según cuenta, aceptó el puesto sin pensarlo demasiado, aunque el lugar ya estaba en ruinas. Le dijeron que el edificio estaba completamente vacío. La primera noche fue tranquila, pero todo cambió en su segundo turno, alrededor de las 2 de la madrugada. Mientras recorría el ala sur, escuchó un golpe seco que resonó por todo el pasillo. De pronto, el aire se volvió denso, pesado, como cargado de algo que no sabía explicar. Siguió el sonido, que provenía de una puerta entreabierta. Él estaba seguro de haberla dejado cerrada. Se acercó y al abrirla, encontró una habitación vacía, excepto por una camilla vieja en el centro. En cuanto entró, la temperatura bajó drásticamente y su linterna comenzó a parpadear. Fue entonces cuando vio una sombra alargándose en una esquina.
No era una sombra común. Se movía como si intentara alcanzarlo. En el aire se escuchaba un susurro casi imperceptible. Una voz distorsionada diciendo algo que no logró entender, pero que le heló la sangre. Dice que fue como si le echaran agua helada por la espalda. Cerró la puerta y comenzó a caminar rápidamente hacia la salida, pero a cada paso, escuchaba otros pasos siguiéndolo, más fuertes, como si alguien fuera justo detrás. Sentía la presencia, pero no se atrevía a mirar atrás. Al llegar al vestíbulo, los pasos se detuvieron. Levantó la mirada hacia las escaleras y lo vio. Una mujer con bata de hospital parada en lo alto. Su rostro era completamente pálido y sus ojos, completamente negros. Ella comenzó a bajar lentamente, y con cada paso que daba, las luces se apagaban una por una, hasta que todo quedó en oscuridad. El silencio era insoportable. De pronto, sintió una mano helada rozar su nuca, y nuevamente la voz susurrando al oído. Corrió con todas sus fuerzas, sin mirar atrás, hasta llegar al exterior del edificio. Nunca volvió a entrar. Esa fue una de muchas experiencias que vivió como velador, pero siempre dijo que esa fue la peor. Me llamo Jorge Cruz. Tengo 35 años actualmente. Soy originario del Estado de México, concretamente de Texcoco. Soy padre de 4 hijos, y a los 4 les he contado todo lo que me ha pasado en la vida, especialmente en lo que respecta al camino. Las carreteras hoy en día son peligrosas, y para un camionero es difícil saber si va a regresar o no. Es una situación que da miedo, aunque muchos digan que no. Yo puedo asegurar que sí. Llevo desde los 16 años al volante, y me han pasado varias cosas que hoy me animo a contar. Nunca antes las había hablado por vergüenza, y porque para mucha gente nosotros, los camioneros, somos mal vistos, criticados, incomprendidos. Lo que les voy a contar es algo largo. Y si algunos se burlan o me tiran de loco o adicto, me da igual. Yo lo viví, y eso es lo que les puedo relatar. Este es el primero de varios relatos de cosas que me sucedieron en diferentes ocasiones, y que para mí están relacionadas con lo paranormal y la brujería. Trabajé para una de las líneas más importantes a nivel nacional en el ramo marítimo, Transportes Marva. Tenía 29 años cuando pasó esto. Mi trabajo como operador consistía en hacer viajes largos, y me habían asignado una de las rutas más pesadas. Llegué a la caseta de Tlalpan y noté que no había carros. Me bajé a cenar. Fui a una cachimba, como se les llama a los restaurantes, donde comemos los traileros. Saludé como de costumbre a mi amiga y le pedí de cenar. Mientras comía me di cuenta de que ella estaba hablando con alguien. Una muchacha de unos 19 o 20 años, de estatura mediana, cabello chino, vestía una falda de mezclilla, blusa blanca y una chamarra azul. Fui al baño, y no pasaron ni 5 minutos cuando escuché que mi amiga le decía: «No te preocupes, él te lleva. Es una persona de confianza». Me acerqué y noté que la muchacha se alejaba. Cuando llegué a la barra, mi amiga me pidió: «No seas malo, ¿puedes llevarla? Va a Cuernavaca». Como la vi platicando con ella antes, supuse que no habría problema. La joven se acercó y vi que en sus manos traía algunas monedas, que no le alcanzaban ni para comprar algo. Le pregunté si ya había comido y me dijo que no. Le ofrecí algo, pero solo pidió unas sabritas. Dijo que no tenía hambre. Pagué la cuenta. Ella salió primero y se subió a mi camión. Me pidió si no había problema en que se acostara un rato, que tenía mucho tiempo sin dormir. Nunca le pregunté su nombre. Solo le dije que la despertaría al llegar a Cuernavaca. Encendí mi radio CB para escuchar noticias y platicar con otros camaradas que circulaban por ahí. Pedí una quintilla, información sobre el estado de la carretera, y un compañero me avisó que el tramo estaba libre. Decidí bajar con las 67 toneladas, pero justo al salir de la pera, lo que vi fue algo terrorífico. La luz de los reflectores del primer puente iluminó el camarote, y ahí estaba ella, parada de cabeza. Intenté voltear y en ese momento escuché una especie de bramido. Un olor asqueroso como a animal putrefacto llenó la cabina. Y entonces me habló riéndose.
Te ando buscando. Se me lanzó al volante. Lo único que alcancé a ver fue a una anciana, con el cabello blanco, colmillos afilados y el cuerpo deteriorado. Sus manos intentaron tomarme del cuello, pero alcancé a atravesar mi brazo para detenerla. Me mordió. Grité del puro pavor y me orillé de inmediato, justo a la altura de la comunidad de La Varona. Estacioné el tráiler y salí, gritando por ayuda. Un taxista dio la vuelta y un camarada que estaba del otro lado en la gasolinera saltó la malla de contención. Corrí a la parte trasera del tráiler, abrí la compuerta del camarote y el compañero que cruzó entró al camión. Todos pensaban que se trataba de una emergencia médica. Cuando volteé, el taxista ya estaba a mi lado, con la puerta abierta, listo para ayudar. De repente, el compañero que había subido bajó de un salto, pálido, y desde la ventana del camarote se asomó un animal parecido a un perro, pero con cara de cerdo. Todos nos asustamos. El bicho cruzó los dos sentidos de la carretera y un vehículo tuvo que frenar bruscamente para no atropellarlo. Nos quedamos quietos. Desde la gasolinera del otro lado comenzaron a gritar que la cosa estaba detrás del local. Corrimos. Un federal que pasaba nos miró. Pensó que se trataba de un robo y dio la vuelta. Cuando llegaron al lugar y dimos parte de lo sucedido, el federal nos advirtió que tuviéramos cuidado. La gente de la gasolinera también confirmó lo que vieron, aunque él seguía sin creerlo del todo. Cuando el federal revisó mi unidad, la cama estaba llena de hormigas y pulgas. Las cobijas y mi ropa las tuve que quemar. El coordinador de Nissan mandó a recoger mis remolques y yo me quedé. No podía reponerme del susto. Así estuve mucho tiempo. Después de eso pasaron más cosas. Decidí ir a ver a un señor llamado Don Humberto, aquí en Texcoco. Él me dijo que lo que me había atacado era un diablero, o mejor conocido como Nahual. Sigo siendo camionero. Sigo viajando. Pero olvidar eso, no he podido hasta la fecha. Tengo más relatos, porque esto no termina aquí. Gracias por su atención. A toda la gente que me pedía contar una historia, aquí está. Sé que muchos se reirán, pero esto es lo que yo viví. Era una noche interminable. Yo, como gerente de la tienda Suburbia en Patio Tlalpan, tenía que quedarme hasta tarde para terminar el inventario y el cierre de mes. Aquella noche se sentía más larga de lo normal. Eran casi las 2 de la madrugada cuando llegaron unos proveedores de muebles. No era habitual que vinieran a esa hora, pero les di acceso y me encargué de todo el proceso. Alrededor de las 3 ya habíamos terminado, así que les di salida pensando que por fin podría cerrar la tienda e irme a casa. Sin embargo, unos 10 minutos después sentí una presencia en medio del silencio. Me giré y ahí estaba, un hombre parado en medio de la tienda. Tenía un aspecto extraño. Su ropa sucia lo hacía parecer parte del equipo de proveedores, aunque era imposible que alguien más hubiera entrado. El corazón me empezó a latir con fuerza, no lo había visto pasar. Le pregunté si lo habían dejado los compañeros, pero él, con una voz ronca y grave, me pidió que lo dejara usar el baño y que después le abriera la puerta trasera para salir. No supe qué pensar. Tal vez su camioneta lo esperaba ahí afuera. Aunque una parte de mí sentía que algo no estaba bien, accedí y le permití entrar al baño. Pasaron 5 minutos, luego 10, y no salía. Yo ya estaba agotada, pero la ansiedad comenzó a ganarme. Llamé a uno de mis compañeros que también se había quedado tarde y le pedí que revisara el baño. Cuando volvió, su rostro pálido me dijo todo. No había nadie. Llamé de inmediato al proveedor desesperada preguntándole si alguien se había quedado atrás o si notaron la ausencia de alguien. Su respuesta me heló. Salimos todos completos. De hecho, ya vamos en camino a otra entrega. Enseguida pedimos apoyo a la seguridad privada de la plaza. Les conté lo sucedido. Uno de los guardias, sin sorprenderse mucho, me confesó que no era la primera vez que alguien reportaba algo similar. Varias tiendas han dicho que ven a un sujeto rondando por la madrugada, pero cada vez que lo buscan, simplemente no está.
Creemos que es un alma en pena, uno de tantos. No hace nada, solo espanta. La tienda estaba en completo silencio. Sentí un escalofrío recorrerme. Aquella noche me fui con una sensación que no me ha dejado, como si alguien siguiera observándome. Más tarde revisamos las cámaras de seguridad. No captaron nada claro. Solo se ve vagamente cuando le doy acceso al baño, pero nunca se ve que alguien entre realmente. Después de eso, me cambiaron de tienda, y aunque nunca supimos qué pasó en realidad, para mí fue un gran alivio. Tengo que contar los antecedentes para ponerlos en contexto. Todo comenzó cuando estaba en la universidad, y tomé una materia llamada El vampiro en la literatura. El objetivo de la clase era estudiar la figura del vampiro en relación con los eventos históricos de su época y cómo estos influían en la literatura del género. Para el examen final, nos pidieron desarrollar un proyecto basado en lo aprendido durante el curso. Mi mejor amigo y yo tuvimos la idea de crear una especie de anuncio clasificado en el que se solicitara a un vampiro. El texto decía algo como: "Se busca vampiro real. Esta es una publicación seria. Si eres uno y puedes probarlo, por favor comunícate con nosotros". Por supuesto, nunca pensamos realmente en contactar a Drácula o a un vampiro auténtico. Nuestro objetivo era medir el impacto de dicho anuncio y estudiar la figura del vampiro moderno a través de las personas que respondieran. Con la intención de que el anuncio tuviera mayor alcance, se nos ocurrió abrir una cuenta en Tumblr. Así comenzó nuestro pequeño experimento. Poco a poco, la gente empezó a compartir la publicación, que inicialmente estaba en 2 idiomas, inglés y español. El alcance fue mucho mayor del que hubiéramos imaginado. En cuestión de días, el anuncio se volvió viral y fue compartido por personas de todo el mundo. Muchas incluso se ofrecieron a traducirlo a sus idiomas nativos, y en poco tiempo estuvo disponible en más de 20 lenguas. Para nuestra sorpresa, algunos imprimieron el anuncio y lo pegaron en sitios concurridos como universidades, estaciones de tren o autobuses, bibliotecas, etc., acompañado de un enlace a nuestro blog. Nos imaginamos que a la gente le parecía divertida la idea, o tal vez muchos eran fanáticos de los vampiros. Cada día recibíamos correos de personas que querían aportar ideas al proyecto, o de supuestos vampiros que deseaban contactarnos. La mayoría resultaban ser jóvenes con una gran afición por estos seres de la noche, personas con fetiches extraños o simplemente bromistas. Nuestro proyecto concluyó con éxito y obtuvimos una buena calificación. Con el tiempo, fuimos dejando de lado el blog y naturalmente las personas también dejaron de visitarlo y escribirnos. Hasta aquí termina la primera parte de la historia. Meses después, se estrenó la última película de Harry Potter en el cine. Como fan de la saga, tenía la costumbre de asistir a todas las premieres. Esa vez me acompañó una amiga más joven que yo, cuyos padres eran bastante estrictos. De hecho, fue un logro que la dejaran ir, ya que estas funciones comenzaban a medianoche y la película duraba casi 3 horas. Salimos del cine alrededor de las 4 de la mañana, y los padres de mi amiga ya estaban bastante molestos. Tenía pensado pedirles que me dieran un ride a mi casa, pero al ver la cara que tenían, preferí no hacerlo, y les dije que alguien más pasaría por mí, lo cual no era cierto, pues contaba con ellos para volver. Se me hizo fácil bajar al Lau, estacionamiento del centro comercial donde estaba el cine, y dirigirme al sitio de taxis, pero por la hora, no había absolutamente nadie. Empecé a preocuparme por cómo iba a regresar a casa, ya que el celular se me había descargado y el centro comercial se encontraba en medio de una gran autopista, donde no pasaban autobuses ni taxis libres, y mucho menos a esa hora. Desesperada pensé en salir a la entrada del centro comercial con la esperanza de que algún taxi pasara por ahí. Estuve esperando unos 5 minutos, ya bastante angustiada, cuando de repente apareció un vehículo blanco. Pensé que era un taxi de sitio, ya que en mi ciudad los taxis suelen ser de ese color, aunque este no tenía ningún letrero. Aún así, hay taxis ejecutivos que suelen ser autos comunes, incluso un poco más elegantes.
El conductor se detuvo frente a la entrada y me dijo, ¿Usted me llamó, señorita? Mi primer pensamiento fue que tal vez alguien dentro del centro comercial lo había pedido, pero que esa era mi oportunidad para regresar. Le respondí rápidamente que sí, que yo lo había llamado, y me acerqué al vehículo. Voy a hacer una aclaración importante sobre el chofer, ya que, como mujer joven, soy muy consciente del peligro que implica subirse al coche de un desconocido. A primera vista, el conductor era un hombre bastante mayor. Calculo que tendría más de 70 años. Estaba encorvado, pero tenía buen aspecto. Espero darme a entender con esto último. Su ropa era de buena calidad. Se notaba que tenía una posición económica acomodada. Su piel era muy blanca y tenía un aire de extranjero. Lo que me generó confianza fue principalmente su edad. Parecía alguien indefenso. ¿Qué podría hacerme un abuelito?, pensé. Sin embargo, inmediatamente después de ese pensamiento, sentí algo extraño, una especie de atracción hipnótica que, de forma casi involuntaria, me impulsó a subir al coche sin cuestionar nada más. Recuerdo claramente esa sensación, porque ahora, con los años y viéndolo con más perspectiva, me resulta perturbador. Me pregunto, ¿qué fuerza fue esa que, como robándome la voluntad, me hizo entrar al coche? ¿Qué hacía ahí, si no parecía haber nadie más que lo estuviera esperando? ¿Quién lo había llamado? ¿Realmente era un taxi ejecutivo? En ese momento, todo me pareció irrelevante. Cerré la puerta y le di mi dirección al chofer. Iba algo nerviosa porque ya era muy tarde y seguramente me esperaba un buen regaño de mi mamá. Para relajarme comencé a hacerle plática. ¿Usted trabaja de noche o apenas empieza?, le pregunté. No, me respondió con voz tranquila. Yo ya voy de salida, antes de que empiece a amanecer. Qué bueno, entonces ya va a descansar, le dije. Sí, tengo que descansar sin falta a esta hora. ¿Y por qué?, pregunté casi sin pensarlo. Y entonces me dio una respuesta completamente inesperada. Porque soy un vampiro. Al principio me reí. Pensé, qué viejito tan simpático. Pero él continuó hablando, con una seriedad absoluta como si no se tratara de una broma. En un rato me voy a mi casa y cierro todo muy bien para que quede completamente oscuro. Ahí descanso todo el día. En ese momento dejé de reír. Ya no me parecía gracioso, sino incómodo. Y lo que terminó por inquietarme aún más fue que, cada vez que parábamos en un semáforo, la luz de las farolas me permitía ver mejor su rostro reflejado en el retrovisor. Me impactó el estado de sus dientes. Quizás esperen que diga que tenía colmillos, pero no. Nada de eso. Tenía todos los dientes, al menos los que eran visibles, ninguno le faltaba, pero estaban en el peor estado que he visto. Podridos, oscuros, como si fueran restos de algo muerto. Eso me asustó. A su edad, lo normal sería que le faltaran algunos dientes, o que usara dentadura postiza. Pero tener todos los dientes y que estuvieran así, me pareció algo anormal, casi antinatural. Mientras tanto, él seguía hablando con total seriedad, contándome que su casa estaba adaptada para no dejar pasar la luz del sol, y que dormía todo el día. Yo apenas podía concentrarme. Estaba demasiado alerta, mirando el camino, haciendo cálculos para saber cuánto faltaba para llegar. No quise arriesgarme más. Me bajé unas cuadras antes de llegar a mi casa, con los nervios de punta. Intentaba tranquilizarme pensando que el señor tenía un sentido del humor muy retorcido y que probablemente se estaba riendo de mí mientras se alejaba. Ya en casa, mientras le daba vueltas al asunto, recordé de pronto aquel anuncio que habíamos publicado unos meses antes. Se busca vampiro real. Esta es una publicación seria. Si eres uno y puedes probarlo, por favor comunícate con nosotros. Desde entonces, y a pesar de que he tomado muchos taxis, Uber y otros servicios de transporte, nunca he vuelto a ver a ese hombre. Y sinceramente, tampoco estoy segura de querer volverlo a ver. Gracias por tomarse el tiempo de leerme. Sé que fue largo, pero espero que les haya gustado. Me encantaría leer sus opiniones y saber si alguien más ha vivido algo parecido. Me haría sentir que
No fui la única en pasar por una experiencia tan extraña. Hola comunidad. Quiero compartir con ustedes una experiencia muy extraña que viví en el metro de la Ciudad de México. Durante los años 2011 a 2014, usaba el metro todos los días para ir a la Vocacional 13, ubicada en Taxqueña. Yo vivía en Ciudad Neza, así que, como muchos, tomaba el metro en Pantitlán alrededor de las 5:30 de la mañana. Mi rutina era siempre la misma. Abordaba la línea 1 en Pantitlán, hacía transbordo en Chabacano a la línea 2, y de ahí continuaba hasta Taxqueña. Todo era bastante automático. Una mañana como cualquier otra hice el transbordo en Chabacano. Quienes lo han hecho saben que es difícil confundirse de dirección, ya que hay que cruzar todo un puente para llegar al andén con dirección al sur. Sin embargo, esa mañana fue distinta. Se sintió como si hubiera entrado en los famosos backrooms. Me subí al tren que iba llegando, como de costumbre. A veces me quedaba dormido unos minutos y solía despertar en Villa de Cortés, justo a las 6:25 de la mañana. Pero ese día no me dormí. Y sin darme cuenta, ya iba llegando a San Antonio Abad, una estación que está antes de Chabacano, pero en dirección contraria, hacia Cuatro Caminos. Me sentí completamente desorientado. Las bocinas del tren confirmaron mi confusión. Efectivamente estaba en San Antonio Abad y me bajé ahí. El ambiente era extraño. Había un silencio total. No pasaban autos sobre calzada de Tlalpan y la estación estaba iluminada solo a medias, como si todo funcionara en modo apagado. Para colmo, el tren del que bajé no se iba. Permanecía ahí, con las puertas cerradas, como si el tiempo estuviera detenido. Me puse muy nervioso. Lo único que me preocupaba era llegar a la escuela a tiempo, así que esperé el siguiente tren en dirección a Taxqueña. Por suerte llegó un par de minutos después. Me subí y esta vez sí verifiqué que fuera en la dirección correcta. Mientras avanzaba, llegamos a Villa de Cortés, y al revisar la hora me llevé una gran sorpresa. Eran las 6:25 de la mañana. Había retrocedido 10 minutos en el tiempo. En ese momento me sentí muy mal. Todo mi cuerpo estaba tenso. Tenía un nudo en el estómago. Llegando a la Vocacional, lo primero que hice fue ir al baño y vomité. Estaba en shock. Nunca conté esto en su momento. Me tomó años atreverme a hablar de ello. Años después, me enteré de que no soy el único que ha vivido cosas raras en el metro. Desde aquel día no he vuelto a tener una experiencia así, pero confieso que cada vez que viajo en el metro por las mañanas, siento una incomodidad difícil de explicar, como si algo pudiera repetirse. Por suerte, ya casi no lo uso, y si lo hago, prefiero que sea por la tarde o por la noche. Las mañanas en el metro tienen una energía muy particular, como si todos estuviéramos atrapados entre el sueño y la realidad. Nosotros vivimos por la salida a Cuernavaca, en Tlalpan. Colindamos con Xochimilco, y para tomar el camión que va a Huipulco hay que caminar un poco hasta llegar a un puente subterráneo que atraviesa la autopista. Estas experiencias ocurrieron en ese puente subterráneo. Primera experiencia: mi cuñado tiene 17 años. Un día se fue a una fiesta con sus cuates y regresó en la madrugada. Dice que caminó desde la base del camión hasta el puente subterráneo, más o menos a las 4 a.m. Aunque yo creo que no era tan tarde, porque no siempre lo dejan faltar a la casa. Iba tomando una cerveza en lata y fumando un cigarro. Cuando entró al puente, escuchó que alguien le habló y le dijo que si le podía dar las 3. Pensó que lo iban a asaltar, así que salió rápido del puente, que no mide más de 4 metros de largo. De hecho, cabe un coche perfectamente. Pero alguien le volvió a pedir las 3. Entonces él respondió que sí, que le daba una fumada de su cigarro, pero que fuera hasta el otro lado del puente, donde él lo esperaría. Mi cuñado dice que esperó cerca de 15 minutos, pero nunca salió nadie a fumar con él. Cuando se dio cuenta de eso, salió corriendo hacia la calle donde vivimos. Al llegar a un lugar seguro, cerca de la casa, se dio cuenta de que su lata de cerveza venía a la mitad. Pero él no estaba mojado, ni había rastro de que la lata se
Hubiera derramado. Segunda experiencia. Esta ocurrió un poco más temprano, como a la 1 de la madrugada. Mi cuñado había ido a ver a su novia, que vive por la zona de 100 metros. Se le hizo tarde y cuando salió del metrobús decidió tomar un taxi, de esos bochitos, ojo con ese dato, para regresar a casa. Cuando abordó el taxi no notó nada raro, solo que el chofer le pidió que por favor le pagara con cambio, porque él no podía caminar. Mi cuñado dice que todo el camino estuvo platicando con el chofer, al que describe como una persona de complexión media y un poco calvo de atrás. No recuerda su rostro, pero sí recuerda que tenía una voz ronca. Cuando llegaron al puente subterráneo, el taxista le dijo que hasta ahí lo podía dejar, porque tenía problemas y no podía subir. Mi cuñado no le dio mucha importancia y le preguntó cuánto era la cuenta. Sacó el dinero y se lo ofreció, pero el señor ya no estaba. Pensó que el taxista se había bajado a hacer sus necesidades, aprovechando lo oscuro del puente. No se dio cuenta cuándo se bajó el señor. Simplemente ya no estaba. Mi cuñado también salió a orinar y esperó cerca de 20 minutos al taxista, pero nunca regresó. Entonces dejó el dinero en el asiento y se fue. Subió a la calle que da a la casa, y ahí paró todo, hasta una semana después, que hubo mucho revuelo, porque un taxi bochito estaba estorbando el paso afuera del puente. Él dice que vio el taxi ahí, pero no le dio importancia hasta que supo que el taxi había aparecido ese mismo sábado para domingo, justo la noche en que él llegó tarde a casa. En los últimos meses de encierro, lo que más he llegado a extrañar han sido las caminatas, las salidas para explorar y las excursiones de senderismo. Hace medio año, decidí aventurarme a la Ajusco. Fui solo, bueno, con mis perros, pero digo, solo porque lo habitual era ir acompañado de un grupo de amigos con quienes compartía la tradición de salir, al menos una vez al mes, al campo, a algún bosque, o incluso a una reserva natural. No siempre elegíamos lugares turísticos. Muchas veces salíamos de madrugada y regresábamos a la ciudad antes del anochecer. Nunca me hubiera atrevido a pasar la noche ahí sin compañía, y mucho menos en un sitio como el Ajusco. Ahora que lo pienso, ni siquiera tengo claro por qué lo elegí. Tal vez porque hacía mucho que no lo visitaba. Seguí la ruta de siempre y dejé el auto en el sitio habitual. Aquella vez, sin embargo, noté que había muy pocos coches, así que no me crucé con muchas personas en los puntos turísticos ni en los senderos. A decir verdad, yo suelo tomar mis propios caminos, rutas que con los años trazamos y conocemos al pie de la letra. Incluso están marcadas en el GPS. En ese parque nacional hay varios rincones con vistas impresionantes que, aunque no están ocultos, suelen pasar desapercibidos para la mayoría. La noche anterior había llovido bastante, así que todo estaba empapado. El pasto aún tenía gotas de rocío, y el aroma a pino mojado llenaba el aire. Durante toda mi estancia no vi un solo rayo de sol. Las nubes densas lo cubrían todo, y la niebla se deslizaba entre los árboles. Tenía una idea general de a dónde quería llegar y por dónde subiría, pero también consideraba simplemente caminar sin rumbo fijo. Si me apetecía, podía quedarme a jugar con los perros en algún claro, o seguir más arriba y descubrir un lugar nuevo. Era diferente sin mis amigos. Con ellos siempre seguíamos un plan, un itinerario acordado. Esa vez no. Sin pensarlo mucho, me desvié un poco del camino. No era raro en mí. Como explorador, tengo formas de registrar mis desvíos, marcas o señales que me permitan volver sobre mis pasos. Después de un rato bordeando una pendiente, encontré algo completamente inesperado. Una casa escondida entre los árboles, sin sendero visible que llevara hasta ella. Las copas de los árboles rozaban su techo y la cubrían como si quisieran ocultarla. Desde fuera, daba la impresión de estar abandonada. Una pequeña escalinata de piedra conducía a un pórtico largo, con piso de madera cubierto por una capa oscura de musgo. La curiosidad pudo más. Ordené a los perros quedarse sentados a unos metros y subí lentamente.
No sentí la necesidad de tocar o anunciarme. Algo dentro de mí decía que aquel lugar estaba vacío, deshabitado, o más bien, olvidado. Pero me equivoqué, y lo supe tan pronto como puse un pie dentro. Lo primero que me llamó la atención fue lo intacto que parecía todo. A pesar de su apariencia de abandono, los muebles y objetos seguían en su sitio. Una mesa aún tenía un mantel encima, con platos y frutas que ya parecían momificadas, y manchas oscuras que se extendían sobre la tela. Había un juego de sillones vencidos por el tiempo y la humedad, sillas cubiertas de polvo, cajas, un librero, una vieja televisión, una carreola, juguetes en la sala y una pila de periódicos en un rincón. Todo daba la impresión de haber sido dejado atrás de golpe, como si los habitantes hubieran huido sin tiempo de llevarse nada, o peor aún, como si hubieran muerto ahí. Aunque esa idea, te soy sincero, no me cruzó por la mente en ese instante. La casa era bastante oscura, no solo porque el cielo estaba cubierto y la luz del día no alcanzaba a filtrarse, sino porque los árboles la rodeaban por completo y las pocas ventanas que tenía eran pequeñas y mal distribuidas. El aire adentro era denso, como si algo, o alguien, aún permaneciera allí. Al subir las escaleras, me encontré con un piso todavía más sombrío que el anterior. Instintivamente, busqué en las paredes algún interruptor de luz. Fue entonces cuando noté algo extraño. Además de que era evidente que no había electricidad, era después de todo una casa abandonada. Parecía que nunca la había tenido. No existían enchufes ni contactos, ni siquiera los orificios por donde podrían haber salido cables. Los techos estaban completamente lisos, sin lámparas ni instalaciones eléctricas a la vista. Exploré el pasillo. No había baño, aunque si lo pensaba bien, no era tan raro. Una vivienda perdida en medio del bosque podía no estar conectada ni al drenaje, ni a ninguna red eléctrica o de agua. Pero justo después de pensar eso, algo me sacudió. El sonido de un teléfono sonando en la planta baja. Al principio creí que era mi celular. Mi tono de llamada es precisamente el de un teléfono antiguo. Pero al sacar el móvil del bolsillo, me di cuenta de inmediato de que no era él. El sonido cesó tras 3 o 4 timbrazos, dejándome desconcertado y algo nervioso. Fue la primera vez que me pasó por la cabeza que aquella casa quizá no estaba tan deshabitada como creía. Empecé a prepararme mentalmente para salir. Sentía una mezcla extraña. Por un lado, el deseo de irme, y por otro, una fascinación por todo lo que estaba descubriendo. Me encantan los lugares olvidados, polvorientos, llenos de historias enterradas. Entré con cautela a una de las recámaras. Su puerta era distinta a las demás, blanca, de un material más ligero. Dentro, encontré una habitación pintada de rosa, con una pequeña cama y un baúl abierto del que asomaban varias muñecas. Sus rostros estaban cubiertos de polvo, y tenían un tono grisáceo inquietante. Había algo perturbador, pero también trágicamente bello. No eran las muñecas de porcelana lo que me inquietaba, sino la sensación de que la niña que dormía ahí se había desvanecido de pronto, dejando todo. Atrás, en la ventana, tapiada con hojas de periódico, había un mensaje escrito a mano. Por favor, no me despierte. Al leerlo, se me secó la garganta y sentí como el aire se escapaba de mis pulmones. Igual que en una escena de terror donde sabes que el silencio está a punto de romperse con un alarido. Y entonces lo vi. Por un segundo, juraría que había alguien acostado en la cama. Retrocedí sobresaltado, pero al mirar mejor, me di cuenta de que solo era una colcha hecha bola sobre el colchón polvoriento. Sin embargo, al inspeccionarlo más de cerca, noté algo que me heló la sangre. Cada esquina del colchón tenía correas, como las que se usan para inmovilizar a alguien, sujetas con firmeza para atar brazos y piernas. Y no era lo único inquietante. Del techo colgaban 3 ganchos metálicos, largos y afilados, similares a los que se usan en las carnicerías para colgar piezas de carne. Fue como si, de un momento a otro, toda la habitación hubiera cambiado de tono.
comencé a notar más detalles perturbadores. Manchas oscuras en mí no siento nada. El suelo, en las paredes, en las cortinas y alfombras. ¿Sabes a qué tipo de manchas me refiero? Secas, de un color marrón profundo, casi púrpura. Volví a ver el mismo mensaje. Por favor, no me despierte. Ahora escrito en una de las paredes y también en el espejo de la recámara. Al encontrarlo repetido en varios sitios, empecé a pensar que aquel ruego estaba dirigido a intrusos como yo. Gente que se atrevía a entrar en un sitio que debería haber permanecido cerrado. Ya pensaba en cómo salir cuando decidí mirar una última vez hacia los ganchos del techo. Debajo de ellos había charcos oscuros. No eran recientes, pero tampoco estaban completamente secos. Justo en ese momento, los perros empezaron a ladrar desesperadamente, como si estuvieran viendo algo, o a alguien, como si intentaran advertirme de que el dueño, o la dueña, de esa casa estaba de vuelta. Salí de la habitación con el corazón acelerado, caminando por el pasillo en silencio, con cuidado de no hacer ruido. A diferencia de cuando llegué, ahora quería pasar desapercibido. Pero el piso de madera crujió de manera brutal, como si gritara mi presencia. La siguiente recámara no tenía puerta. Al pasar cerca de la entrada, algo, o alguien, captó mi atención. Me detuve. Creí ver una figura, la silueta de una persona. No huí. Estaba dispuesto a disculparme, a decir que ya me iba. No podía ver bien. La luz era escasa y las ventanas estaban tapadas con más periódicos. Me atreví a dar un paso dentro. Sobre una cama antigua había alguien acostado. Lo que sea que estuviera ahí no parecía estar vivo. Era un cuerpo, de eso no tengo duda. Boca abajo, inmóvil. No respiraba. No me atrevía a acercarme más. No lo toqué. Solo recordé la frase: por favor, no me despierte. Ya no se trataba de una salida. Era una fuga desesperada. Bajé de un salto desde el segundo piso, cayendo en el tercer escalón y luego directo al descanso. Giré y volví a saltar hasta llegar a la planta baja. Quise echarme a correr, pero de pronto no supe hacia dónde. Me había desorientado. De pie, inmóvil y en silencio, miré a mi alrededor, esperando no ser cazado por lo que fuera que habitaba en aquel segundo piso. Esa cámara de tortura disfrazada, de casa. Los perros que antes me habrían servido de guía, también guardaban silencio. Y eso me aterró aún más. Por un momento pensé que alguien, o algo, les había hecho daño. ¿Por qué se callaban justo ahora, cuando más necesitaba su ruido para orientarme? La casa, hasta entonces sorda y deshabitada, se pobló de sonidos, crujidos, pasos, ecos. No me quedó duda, no estaba solo, y si no me apuraba, algo malo podría ocurrirme, como le pasó a quien yacía boca abajo en la habitación más oscura. Di unos pasos cautelosos hacia lo que intuía como la salida, y fue entonces que lo vi. Del agujero negro de la chimenea colgaban dos piernas, un par de pies suspendidos, a pocos centímetros del suelo. El espanto que sentí fue indescriptible. No quise imaginar cuántos otros cuerpos podría haber ocultos, apilados o atrapados dentro de esa casa. Pero lo peor aún no pasaba. A mis ojos, te juro que no lo soñé. Esos pies comenzaron a elevarse, no como si el cuerpo cayera, sino como si algo lo estuviera jalando hacia arriba, como si algo viviera en esa chimenea y acabara de cobrar su siguiente víctima. Ahí perdí el control. Corrí como nunca. En cuanto vi despejada la puerta, crucé hacia el exterior, hacia el frescor de la tarde, hacia un cielo opaco y nublado que parecía observarme desde lo alto. Respiré hondo, el corazón me latía tan fuerte que creí que iba a vomitar. Y entonces los perros volvieron a ladrar. Pero esta vez sí pude ver lo que ellos veían. En una de las ventanas, cerca del pórtico, se asomaba un rostro grotesco. Aquella criatura tenía una boca sin labios plagada de dientes largos y afilados. Sus cuencas estaban vacías. La piel, seca como arrugada o quemada. Una cosa horrible. Y lo peor,
Su cara había estado ahí a solo unos pasos de mí, cuando entré por primera vez. Lo supe de inmediato. No lo vi entonces, pero estuvo ahí. Me observaba. ¿Por qué no me atacó? Solo quiero pensar que era porque ya tenía algo con que entretenerse. En el piso de arriba. No encontré otra explicación. Huí. Me interné sin querer en una parte del bosque que no reconocía. Caminé sin rumbo durante al menos 20 minutos, tropezando, jadeando, hasta que encontré un sendero. Seguí caminando, sin detenerme, sin mirar atrás. Llegué al coche casi sin aliento, con la garganta seca y el cuerpo sin fuerzas. Ya en casa, intenté rastrear el lugar en Google Maps, pero entre los árboles y la vegetación espesa, no encontré nada. Tampoco quedó registro de la ruta en mi celular. Aunque pudiera repetir el camino, no estoy dispuesto a hacerlo. No pienso volver a buscar esa casa. Es mejor así. Es mejor si nadie más sabe dónde está. Y ahora ya sabes por qué no conviene andar donde no lo llaman a uno. ¿Qué significaba esa advertencia escrita en las paredes y en los cristales? Por favor, no me despierte. Quizá no se refería a una persona viva. Tal vez era un ruego desde el más allá. Un espíritu que no quería ser molestado. O peor aún, una trampa escrita por la misma criatura que habita esa casa. Un aviso para que cualquiera que entrara supiera que, al hacerlo, estaba invadiendo un lugar que ya no pertenece a los vivos. O quizá era una advertencia dirigida al cuerpo que yace en esa cama. Una advertencia para nosotros: no lo despiertes, porque si lo haces no podrás volver a dormir en paz. Nelson, que en varios momentos iba mirando hacia atrás, fue quien notó algo que lo dejó helado. Dos figuras humanas emergieron de entre los árboles, como salidas de la nada. Comenzaron a caminar detrás de nosotros, a unos cuantos metros de distancia. Las describió como personas completamente desnudas. Era imposible, pensábamos, porque esa noche el frío era intenso y la lluvia había empapado todo. Cualquier persona sin abrigo podría caer en hipotermia. Según su relato, aquellas figuras caminaron un rato siguiéndonos y luego, como si notaran que eran observadas, se agacharon entre los arbustos, ocultándose de su vista. Instantes después, Nelson vio a dos animales de 4 patas correr hacia los árboles, pero en dirección contraria. «Son nahuales», murmuró visiblemente aterrado. Seguimos caminando, empujados más por el miedo que por otra cosa. Fue entonces cuando Armando, con la voz tensa, dijo: «Ese búho nos ha estado siguiendo desde hace 2 descansos». Levantamos la vista y en la rama de un árbol distinguimos claramente la silueta de un ave. Era un búho grande, que parecía observarnos con una fijeza inquietante. Sin pensarlo mucho, bajé a Nelson para que descansara y tomé una piedra. La lancé con fuerza hacia el animal. Estoy seguro de que lo golpeé porque emitió un sonido. Pero no fue el chillido de un ave herida. Fue un quejido seco, espeso, casi humano. A pesar del impacto, el búho no se movió ni un centímetro. Permaneció ahí mirándonos. Aquello no era normal. Volvimos a levantar a Nelson y seguimos avanzando. El frío, el cansancio, la falta de agua y comida comenzaban a hacer mella en todos. En mi caso sentí un mareo intenso, pero no dije nada. No quería retrasarlos. Rolando insistía en que estábamos cerca de una zona de acampada improvisada, donde podríamos refugiarnos. No sabíamos si hablaba en serio o era uno más de sus desvaríos. Después de casi 1 hora, llegamos a lo que parecía una construcción rudimentaria, hecha con piedras y ramas. Estaba en mal estado, casi en ruinas, pero nos ofrecía algo de cobertura. Nos refugiamos allí para pensar en el siguiente paso. Bebimos un poco de agua de lluvia y tratamos de calmarnos. Fue entonces cuando Nelson, al alzar una rama del suelo, se dio cuenta de que no era una rama, era un hueso. No podíamos determinar si era humano o animal, y no era el único. Por el suelo había más restos, además de cruces hechas con palos, algunas atadas con hilos viejos y otros objetos esparcidos, como si alguien hubiera hecho un ritual.
Rolando, al ver eso, recordó algo. Nos contó que en su anterior subida con un grupo de exploradores, uno de los guías les habló sobre esa zona. Según él, en esa parte de la montaña se habían hallado restos de personas desaparecidas, pero no necesariamente exploradores. Eran personas que habían desaparecido en la ciudad, y de alguna manera, sus restos terminaban allí. La teoría del guía era inquietante. Ese rincón de la montaña se usaba para rituales de sacrificio. Por eso, recomendaba evitarlo a toda costa. Nelson se quebró. Gritaba que íbamos a morir, que los nahuales nos habían guiado hasta ahí para sacrificarnos. Sus llantos eran tan intensos que comenzaron a atraer la atención de los animales. Incluso, volvimos a oír el mismo aullido de antes. Estábamos al borde del pánico total. No sabíamos qué era más peligroso, quedarnos ahí o seguir avanzando sin rumbo. Finalmente, decidimos movernos. Permanecer en ese lugar, con huesos y señales rituales, podía ser peor. Caminamos de nuevo, pero para entonces eran ya cerca de las 11 de la noche. Y lo peor, empezamos a sospechar que íbamos en dirección contraria. Nos alejábamos más y más de la ruta original. Fue en ese momento de desesperación, cuando el miedo ya se mezclaba con la fatiga y el delirio, que ocurrió lo más extraño de la noche. Una vaca apareció frente a nosotros, caminando tranquilamente como si nada. Una vaca. El rancho más cercano debía estar a varios kilómetros, y no era común que un animal así subiera tan alto en la montaña. Al principio pensamos que estaba perdida, pero su comportamiento era peculiar. Caminaba despacio, como marcando el paso. Cuando nos acercamos un poco, se detuvo. Dio un paso al costado y giró la cabeza para mirarnos, con una expresión casi humana en sus ojos oscuros. Nosotros solo venimos a caminar y nos perdimos, le dijo Rolando, como si realmente esperara que la vaca entendiera y le respondiera. No somos gente mala. Queremos tanto la naturaleza como tú. Perdónanos la vida, y te juro que no volveremos jamás, le dijo Rolando a la vaca, con la voz entrecortada por el miedo y el cansancio. Unos segundos después, el animal comenzó a moverse lentamente entre la hierba y el lodo, como si quisiera que lo siguiéramos. No tengo palabras exactas para explicar lo que sentí en ese momento, pero fue como si algo superior nos estuviera dando una última oportunidad. La seguimos, y entonces la vimos. El camino. La vereda original por donde habíamos subido. Esa vaca, o lo que fuera, nos había guiado hasta ahí. Justo al llegar, se detuvo y empezó a comer hierba tranquilamente, como si su labor hubiera terminado. Rolando, conmovido, le agradeció de nuevo y se despidió en voz baja. Todavía nos quedaba bastante trayecto por recorrer, pero ya estábamos de regreso. Fue ahí, justo cuando comenzamos a alejarnos, que algo nos volvió a paralizar. Una voz, ronca, ajena, no humana, dijo detrás de nosotros: «Sálvanos». Fue un sonido seco, profundo, dicho como un lamento. Ocurrió justo mientras Armando grababa un nuevo audio donde contaba que habíamos encontrado el camino gracias a una vaca. Esa voz quedó grabada, y no era una ilusión. Al reproducirlo, se escuchaba claramente. Con los nervios de punta y agotados al límite, seguimos caminando. Ya no pensábamos en coyotes ni en víboras. En ese punto lo único que queríamos era salir de ahí con vida. Fue hasta alrededor de las 2 de la madrugada cuando, finalmente, encontramos una zona de campamento. Había luces. Gente. Nos estaban buscando. El encargado del lugar, al vernos llegar, se apresuró a llamar a una ambulancia que por suerte no tardó demasiado. Mientras esperábamos, nos contó que al ver la camioneta estacionada desde hacía horas y sin noticias nuestras, temieron lo peor. 2 personas subieron a caballo para tratar de encontrarnos, pero la lluvia intensa les impidió seguir avanzando. Avisaron a las autoridades, pero como suele pasar, les dijeron que una desaparición no se puede reportar sino hasta pasadas 72 horas. Al ver que nadie más haría nada, comenzaron a prender linternas,
Encendieron una fogata e incluso usaron un equipo de sonido para llamarnos. Pero nosotros jamás escuchamos nada. Cuando le contamos al hombre lo que habíamos visto y oído, su expresión cambió. No son los primeros, nos dijo serio. Hay muchas historias que circulan entre la gente de los pueblos cercanos. Dicen que en las noches hay quienes suben a esas montañas para hacer cosas malas y que a veces en la madrugada se puede ver bajar a un hombre a caballo, todo vestido de negro. Cuando pasa, los perros aúllan como si algo los hiciera sufrir. Nos dijo también que tuvimos suerte, mucha suerte. Cuando llegó la ambulancia, nos llevaron al hospital indicado por el seguro. Pasamos ahí la noche en observación. Al día siguiente volvimos a Querétaro. Solo queríamos llegar a casa y tratar de dejar todo aquello atrás. Desde entonces, solo volvimos una vez más, acompañados de un grupo de exploradores experimentados. Ese viaje fue tranquilo. Todo salió bien, pero algo quedó con nosotros. Ese recuerdo, esa sensación de haber estado al borde de algo que no podemos explicar. A veces lo recordamos con miedo, con la certeza de que pudimos haber muerto aquella noche. Y por último, quiero contarles que en los audios que grabó Armando aquella noche, se escuchaban claramente voces y susurros. En algunos parecía que alguien pedía ayuda, en otros alguien decía con claridad, «Lárguense de aquí». Lamentablemente su celular fue robado poco tiempo después y perdimos para siempre esa prueba. Pero varios amigos y familiares alcanzaron a escuchar las grabaciones. Ellos también dieron gracias de que hayamos regresado vivos. Gracias por escuchar mi relato. Y de corazón les digo, no vayan solos a esos lugares. Y si van, háganlo bien preparados y guiados por alguien que conozca el terreno. Mi nombre es Luis, soy abogado de profesión, pero más allá de mi trabajo tengo una gran pasión por la aventura. Esta historia que quiero compartirles ocurrió hace algunos años, cuando apenas comenzábamos a adentrarnos en ese mundo, junto a 3 grandes amigos. Todo comenzó cuando uno de ellos nos relató una experiencia que tuvo al ascender un volcán. Fue parte de una expedición organizada, y según nos contó, todo salió perfecto. Incluso nos mostró varias fotografías del lugar que nos dejaron impresionados por su belleza. Fue tal el impacto que decidimos emprender el mismo viaje, aunque, esta vez por nuestra cuenta, sin guías ni apoyo externo. Rolando, uno de los miembros del grupo, había memorizado la ruta y recordaba con claridad el camino, por lo que planeamos una subida y bajada en el mismo día, enfocándonos en una de las montañas del sistema montañoso del volcán. Debo hacer una advertencia antes de continuar. Si alguna vez planean visitar un lugar desconocido, sin cobertura celular y con posibles riesgos, vayan siempre acompañados de alguien con experiencia y bien preparados. No hacerlo puede ponerlos en una situación como la que vivimos nosotros. Nuestro grupo estaba conformado por Rolando, Armando, Nelson y yo. Nos conocimos en la universidad y compartimos muchas aficiones, especialmente el gusto por la naturaleza. De todos nosotros, Rolando era el más experimentado, aunque en ese entonces apenas comenzaba a hacer este tipo de rutas con regularidad. El destino elegido fue el Ajusco, ubicado al sur de la Ciudad de México. No me detendré demasiado en describir su belleza, pero créanme que es un lugar que vale mucho la pena visitar al menos una vez en la vida. Llegamos a la ciudad una noche antes, provenientes de Querétaro, y decidimos salir lo más temprano posible al día siguiente. Rentamos una casa para pasar la noche y al amanecer, nos dirigimos hacia el punto de partida. Estacionamos la camioneta en una zona de camping y comenzamos el ascenso. Estábamos tan confiados de que sería una caminata sencilla que dejamos parte del equipo importante en el vehículo. Ese fue nuestro primer gran error. La subida fue relativamente tranquila, aunque tardamos más de lo previsto debido a las paradas que hacíamos para evitar los efectos del mal de altura. Como es común en estas zonas, el paisaje comienza con un espeso bosque. Pero conforme se asciende, la vegetación se vuelve más escasa. Eso nos permitía tomar fotografías increíbles y disfrutar del entorno. Cuando por fin llegamos a nuestro
Destino. Ya habíamos perdido al menos 2 horas, lo que nos obligaba a iniciar el regreso sin demoras si queríamos evitar que la noche nos alcanzara en la montaña. Todos habíamos investigado previamente sobre la zona, principalmente sobre su flora, fauna y posibles riesgos. Sabíamos que podríamos encontrarnos con algunos animales y que la vegetación no ofrecía mucha ayuda en caso de una emergencia. Nunca imaginamos que la necesitaríamos. En uno de los tramos cercanos a una ladera, mientras admirábamos el paisaje, Nelson dio un mal paso y cayó. Rodó cuesta abajo más de 30 metros hasta detenerse contra una roca. El impacto le causó una fractura en la pierna y una luxación en el hombro. No podía apoyarse ni moverse por sí mismo. Sacarlo de allí nos tomó más tiempo del esperado, y la luz del sol comenzaba a desvanecerse. No llevábamos cuerdas ni el equipo adecuado, y nuestro botiquín era insuficiente. Fue en ese momento cuando entendimos la gravedad de nuestra imprudencia. Armando propuso bajar hasta la camioneta para regresar con ayuda, pero no conocía bien el camino y existía el riesgo de que se extraviara. Rolando y yo, al ser los más fuertes, decidimos quedarnos para tratar de mover a Nelson. Él aún tenía el mapa y recordaba la ruta. La mayor complicación era que no teníamos linternas, y el cielo cubierto auguraba una noche sin luna que nos dificultaría la visibilidad. Cuando por fin logramos sacar a Nelson de la zona donde cayó, el sol estaba prácticamente oculto. Lo más extraño fue que durante todo ese tiempo no nos cruzamos con nadie. Rolando aseguraba que esa era una ruta común entre exploradores, pero ese día no vimos un alma. Iniciamos el descenso como pudimos, cargando entre los dos a Nelson, que además era el más corpulento del grupo, lo cual nos hacía avanzar muy lentamente. Poco a poco, la noche comenzó a caer y nosotros apenas íbamos a mitad del camino de regreso. Una llovizna ligera nos había empapado, y ahora nos encontrábamos rodeados por una oscuridad total. Fue en ese ambiente tenso y silencioso cuando escuchamos algo que nos heló la sangre. Un aullido. No sonaba a lobo, aunque sabíamos que en 1900 esa región sí había coyotes. No teníamos con qué defendernos si nos atacaban, así que decidimos apurar el paso. A nuestro alrededor, los sonidos del bosque eran constantes. El crujido de ramas, el correr de conejos, el canto lejano de grillos y otros ruidos que no logramos identificar por la falta de visibilidad. Entonces, algo nos hizo detenernos en 1900 seco. Cerca de unas rocas y unos arbustos, una silueta de 4 patas, de gran tamaño, cruzó frente a nosotros y se ocultó entre las piedras. No tenía una cola larga, así que descartamos que fuera un felino grande. Parecía que nos estaba acechando. Nos quedamos inmóviles, tratando de encontrar algún tronco o piedra con que defendernos en caso de ser necesario. Pasaron varios minutos sin que el animal volviera a aparecer. Armando, tratando de mantener la calma, se acercó a las rocas para inspeccionar. «No hay nada. Hay que seguir», dijo, con una expresión de alivio que todos agradecimos. Avanzamos unos metros más cuando de repente escuchamos un sonido extraño justo detrás de nosotros. Una especie de melodía o murmullo que parecía venir de la nada. Rolando fue el primero en voltear, pero enseguida nos ordenó: «No miren atrás, sigan caminando». Yo quise voltear por instinto, pero él me detuvo. Aceleramos el paso hasta llegar a una zona donde, por suerte, parecía que alguien había estado poco antes. Había restos de comida, unos conejos merodeaban, y encontramos una botella con algo de agua. No estaba llena, pero fue suficiente para hidratarnos un poco. En ese momento vimos a alguien más entre los árboles. No distinguimos bien su rostro, pero parecía una persona. Rolando lo notó y dijo con voz entrecortada: «No. No era alguien que viniera a ayudar. Por cómo se movía, no parecía una persona normal. Estaba agitado, le costaba respirar. Pensamos que era por el mal de altura». De pronto, comenzó a decir frases sin sentido, como si hablara con alguien más que nosotros no podíamos ver. Cuando se recuperó un poco, asumimos que todo había sido efecto del cansancio y la altura. Pero las cosas no mejoraron.
Rolando, en su confusión, perdió la ruta correcta y nos desvió hacia un terreno muy difícil de transitar. La neblina ya lo cubría todo y el suelo era irregular, peligroso. Le pedimos que sacara el mapa, pero al buscarlo en su pantalón y mochila, se dio cuenta de que lo había perdido. Ahí fue cuando nos cayó el peso de la realidad. Estábamos oficialmente perdidos. A partir de ese momento, nuestro peor enemigo fue la mente. El miedo nos invadía con cada crujido, cada sombra, cada paso incierto. Cualquier animal nos hacía entrar en pánico, y lo peor llegó cuando empezamos a escuchar cosas que no podíamos explicar. Susurros. No eran ruidos del viento, eran voces claras, cercanas, a veces risas, otras veces lamentos. Intentamos usar el celular, pero no había señal. Tampoco queríamos gritar por miedo a llamar la atención de algún depredador. La desesperación nos hacía temblar. Estábamos al borde del llanto. Fue entonces cuando a Armando se le ocurrió grabar nuestras voces. Nos dijo que si no salíamos de ahí, al menos quedaría un registro. En ese punto, todos sentíamos que algo o alguien nos estaba siguiendo. La tierra mojada por la lluvia se había convertido en un lodazal. Las piedras resbalaban y las caídas fueron inevitables. Rolando seguía teniendo episodios de desorientación. Balbuceaba cosas sin sentido, pero de alguna manera seguía caminando. Nelson, por su parte, no dejaba de disculparse. Insistía en que lo dejáramos atrás para buscar ayuda, pero abandonarlo ahí era condenarlo. Durante uno de nuestros descansos, una voz clara se escuchó entre los árboles. «Váyanse de aquí». No había dudas. Algo nos observaba, algo que no quería que estuviéramos allí. Sin mirar atrás, recogimos a Nelson como pudimos y seguimos avanzando en línea recta, con la esperanza de encontrar un sendero. Pero todo lo que veíamos era lo mismo: árboles, piedras, animales y una oscuridad que parecía no terminar nunca. Cuando la clínica San Rafael quedó abandonada, un par de amigos y yo decidimos hacer una exploración. Nos gustaban las aventuras extremas, y habíamos oído muchas historias sobre ese lugar, que era foco de leyendas oscuras, de pacientes que nunca salieron. Yo nunca creí en esas cosas, hasta que crucé sus puertas. Era medianoche. Las puertas oxidadas apenas se sostenían. La oscuridad parecía devorar el edificio, y la luna iluminaba apenas el patio central, cubierto de maleza y escombros. El aire estaba denso, opresivo, pero lo peor era el silencio, un silencio antinatural, como si el tiempo no existiera dentro de esos muros. Entramos por una ventana rota en el primer piso. Éramos 3, yo, Ernesto y Lucía. Nuestra linterna apenas alcanzaba a iluminar los pasillos. Los azulejos, sucios y marcados por grafitis, aún conservaban huellas de algo más inquietante: camillas oxidadas, herramientas médicas abandonadas, manchas oscuras en las paredes que preferí no observar demasiado. El pabellón del fondo era el más temido. Decían que por las noches se escuchaban gritos, los lamentos de pacientes olvidados que nunca recibieron tratamiento, solo castigo. Decidimos que si íbamos a entrar, sería hasta el final. Cuando llegamos al pabellón, el ambiente cambió. Un frío helado nos envolvió y la linterna comenzó a parpadear. Era como si el lugar rechazara la luz. Las sombras parecían moverse, como si quisieran tragarnos. La sensación de ser observados era abrumadora. ¿Escucharon eso?, preguntó Lucía, nerviosa. Nos quedamos en silencio. Al principio no oía nada, solo los latidos de mi propio corazón, pero luego lo escuché. Un gemido, bajo, doloroso, como un llanto lejano. Ernesto me miró, pálido. El sonido venía del fondo del pasillo, donde las puertas estaban cerradas, como si algo estuviera atrapado adentro. Caminé lentamente. Cada paso retumbaba. El llanto se convirtió en gritos desgarradores. No eran gritos de miedo, eran gritos de dolor puro.
de desesperación profunda. Era como si las paredes mismas guardaran las almas de quienes habían sufrido ahí. De pronto, las puertas comenzaron a golpearse, una tras otra, como si alguien intentara salir con desesperación. La linterna de Ernesto cayó al suelo, iluminando manchas secas de sangre en el piso. «¡Vámonos ya!», gritó Lucía. Pero no podía moverme. Algo en esos gritos me llamaba, como un canto hipnótico. Una de las puertas se abrió de golpe. Comina, grito que salió de ahí me paralizó. No era humano. Era como si cientos de voces lloraran al mismo tiempo, distorsionadas. Me acerqué, como guiado por algo que no entendía. En el fondo de la habitación, de pie en la esquina más oscura, había una figura encorvada, delgada, con una bata de hospital rasgada. Su rostro era difícil de distinguir, pero sus ojos brillaban con un resplandor antinatural. Y entonces, habló. No movió los labios, pero algo, dijo. Un escalofrío me recorrió toda la espalda. El edificio entero comenzó a temblar. Las paredes crujían como si respiraran. Los gritos se volvieron ensordecedores. Sabía que debía huir. Me di la vuelta y corrí. Ernesto y Lucía ya habían salido. Yo solo veía sombras alargándose tras de mí, pero no sabía si era por mi lámpara o por ellos. Llegué al patio y me detuve un segundo para mirar atrás. La ventana por la que habíamos entrado estaba cerrada. Corrí hasta escuchar los gritos de mis amigos llamándome. Al fin los vi y los abracé. Personal de seguridad apareció enseguida y comenzó a gritarnos para que nos fuéramos. Corrimos sin mirar atrás. Esa noche perdimos nuestras linternas y casi el alma del susto. A veces me pregunto si lo que vimos fue paranormal, o si fue alguien más, algún enfermero del pasado, o una energía que quedó ahí atrapada. No lo sé, pero esa figura, esa sombra, fue real. Era una de esas madrugadas heladas en Patio Tlalpan. Yo trabajaba como guardia de seguridad, y para ese entonces la plaza era nueva, recién inaugurada. Eran alrededor de las 3:30 am. El frío cortaba el aire mientras hacía mi ronda por la entrada principal. Fue entonces que la vi. Una figura femenina se acercaba lentamente a las puertas de cristal. Me acerqué y noté que era una mujer mayor, tal vez de unos 70 años. Llevaba un vestido morado gastado y el cabello blanco, desarreglado. Su apariencia era inquietante, como si hubiera estado vagando durante mucho tiempo. Lo más raro era que no parecía afectarle el frío. Yo con chamarras encima temblaba, pero ella ni se inmutaba. Golpeó suavemente el cristal con los nudillos. Me acerqué con precaución pensando que necesitaba ayuda. Al abrir una rendija de la puerta, me miró fijamente con unos ojos apagados, pero intensos, y con una voz temblorosa me dijo: «Estoy buscando a mi hijo. Hace casi 10 años que no lo veo. ¿Me puedes ayudar a encontrarlo?». Mi primer pensamiento fue que no estaba bien de la cabeza. Le expliqué con calma que la plaza era nueva, que tenía menos de 4 años funcionando, y que era imposible que su hijo estuviera ahí, pero ella no apartó la mirada, y con una voz aún más débil añadió: «Sé que está aquí. Necesito pedirle perdón». Un escalofrío me recorrió la espalda. Había algo en su voz que simplemente no era humano. Llamé a la policía para que enviaran una patrulla. Mientras esperábamos, intenté hablar con ella otra vez, pero solo repetía lo mismo, una y otra vez, como si no pudiera oírme, como si estuviera atrapada en otro tiempo. Pasaron unos 10 minutos, y cuando la patrulla llegó, salí a recibir a los oficiales. Pero al volver la mirada hacia la entrada, la mujer ya no estaba. Había desaparecido sin dejar rastro. Revisamos los alrededores, las cámaras de seguridad, incluso los accesos a otras áreas. Nada. Nadie la vio salir. Nadie había visto que entrara. En la cámara, apenas se alcanza a ver una sombra difusa detrás del cristal. La imagen se distorsiona justo en el momento en que parece moverse hacia un muro y desaparecer.
No hay registro de ella saliendo por ningún lado. Simplemente se desvaneció en el aire helado de la madrugada. Desde esa noche, cada vez que hacía mi ronda por la entrada de esa plaza, sentía una presencia. Algo, o alguien, parecía seguir esperando, tal vez buscando algo que jamás encontrará. Tiempo. Después un supervisor nos contó que en ese terreno, antes de ser una plaza, hubo un hospital psiquiátrico. Ahí fue cuando todo tuvo más sentido. Tal vez esa señora fue una madre que venía cada día a buscar a su hijo internado. ¿Sigue buscándolo aún después de la muerte? ¿O ambos siguen atrapados, sin poder descansar? No lo sé, pero esa presencia sigue ahí. Hola, la historia que voy a contarles me sucedió cuando era niña. En ese tiempo mis abuelos vivían en la casa de su antigua patrona. Era una construcción de madera, de estilo inglés, ubicada en Tlalpan, Ciudad de México. Tenía un jardín enorme lleno de azucenas y una fuente adornada con 2 garzas verdes, que ya estaban deterioradas por falta de mantenimiento. Tanto la puerta como los barandales eran de hierro forjado, y colgaba de ellos una gran madreselva, lo que perfumaba todo el jardín con un aroma intenso y dulce. Mi abuelo había trabajado desde muy joven con esa familia. Cuando murieron los padres, la casa quedó habitada solo por una señorita mayor, de unos 40 años, de rostro pálido como de porcelana y siempre con expresión triste. Tocaba el piano por las tardes y tenía un neceser antiguo donde guardaba papeles, cartas y fotografías, organizadas con listones de colores. Pude ver todo eso después de que falleció. En su tumba pusieron el nombre Lucrecia Serna, tallado en una lápida de cantera con flores. Nadie la visitó jamás, y nadie reclamó la propiedad. Así que mis abuelos, que vivían en los cuartos traseros, decidieron mudarse a la casa principal. Esa casa, además del jardín y la fuente, tenía una escalera central y 2 torrecitas. En una estaba el recibidor, y en la otra, la cocina. También había 2 cuartos, un baño, y un pasillo que llevaba a otra escalera hacia el segundo nivel, donde se encontraban 4 habitaciones y un baño completo, con una de esas tinas metálicas con patas en forma de garra de león. El paso del tiempo y la falta de mantenimiento se notaban. La casa crujía de día y de noche. Las paredes eran de un verde turquesa y los pisos y escaleras de madera. Todo me parecía impresionante. Por esos días, mis padres se separaron y yo me fui a vivir con mi madre a casa de mis abuelos. Al principio todo fue hermoso. Tenía un jardín amplio para jugar mientras mi abuelo lo cuidaba. Mi mamá trabajaba limpiando en otra casa y yo me quedaba con mi abuelita. Me pusieron un columpio en un árbol y no me aburría. Aunque la casa crujía, no sentía miedo, pero había algo que no habíamos notado, o quizá mi abuelo no quiso decirme. Bajo la escalera principal había unas pequeñas ventanas, o respiraderos, que llevaban al sótano. Allí guardaban objetos que habían pertenecido a la señorita Lule. Un día vi algo que brillaba. Me acerqué y encontré un cepillo de carey lleno de cabellos largos y blancos. Por curiosidad, lo tomé y lo llevé a mi cuarto. Ahí fue cuando todo comenzó. Empezamos a ver de reojo una sombra delgada, no muy alta, que cruzaba del cuarto al baño. Era invierno, y a pesar del frío, cuando la sombra aparecía, el ambiente se impregnaba de un olor a madreselva fermentada, como cuando llueve y las flores se pudren. Mi madre, Micaela, cada vez tenía ojeras más pronunciadas, pero no decía nada. Una noche, me escondí detrás de la pared de la cocina y la escuché hablar con mi abuela. Le contaba que se le había aparecido una mujer en el baño, con rostro muy triste, un olor desagradable y vestida con ropas violeta, deslavadas. No podía verle bien la cara, pero le había dicho, sin hablar, que quería cambiarme a mí por un cochecito que estaba debajo de la bañera. La primera noche, mi madre quedó muda del susto. Las siguientes noches la aparición volvió, pero mi mamá se armó de valor y le respondía que no, que nada en el mundo valía más que yo.
Entonces, la mujer se enojó. Ya no solo se aparecía en el baño, sino también en la ventana de nuestro cuarto. Una mañana desperté en el suelo con marcas moradas en la espalda y el estómago. Luego, empecé a ver que alguien me llamaba para que me asomara por la ventana. Al principio no sentí miedo, hasta que un día se materializó. Su olor era repugnante, y su mano me invitaba a acercarme. Cuando quise correr, gritó. Su expresión triste se deformó. No tenía ojos, y en lugar de boca, solo había un abismo. Luego sonrió, con una mueca de maldad, y comenzó a subir por la pared hasta desaparecer en una mancha de humedad. Salí del trance gritando. Mi abuela llegó corriendo y le gritó a la aparición, preguntándole qué quería, si era doña Lule, y suplicándole que nos dejara en paz por el cariño que se tenían. Pero nada funcionó. Entonces, a mi abuelo y a mi madre se les ocurrió buscar entre las cajas del sótano. Encontraron una nota con un nombre, fechas de nacimiento y muerte de una niña, en una estampita de esas que se daban en los bautizos. Decía jardín. Deducieron que lo que la aparición buscaba, o lo que provocaba todo, estaba enterrado en el jardín. Mi abuelo recordó un registro muy viejo junto a la fuente, que nunca se había abierto. Cavó ahí y encontró solo pedazos de una cadenita oxidada, lo que parecía una casita de muñecas y un pequeño hueso. Fue como si hubieran liberado algo. Se formó un remolino en el aire, y aunque era apenas audible, se escuchó un lamento lleno de rabia. No teníamos mucha familia ni amigos cercanos. Aún así, mi mamá le contó todo a mi papá, y él llevó a una señora que sabía leer los lugares. Ella dijo que esa entidad no quería dejarme en paz, que tenía envidia de mi mamá y que, por la hija que no pudo criar, me quería llevar con ella. Solo con un ritual podrían alejarla, pero todo en la casa se sentía ya muy turbio. No, hubo más remedio que irnos. Nos regresamos unos años al pueblo. Mis abuelos eran personas sencillas y cuando mi abuelo regresó un día a ver la casa, descubrió que unos vecinos se habían apoderado de los papeles y habían vendido la propiedad. La derrumbaron para construir un estacionamiento. Años después, pasé por ahí ya siendo adulta y me volvió a recorrer un escalofrío por todo el cuerpo. Sentí claramente que algo, o alguien, aún me observaba. Esa es mi historia.